fuerza, ánimo para seguir adelante. Vamos a más. Damos gracias a Dios que permite el poder leer su palabra, y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Vamos a abrir nuestra Biblia, Salmo capítulo 32. Gloria a Dios. Salmo 32. Amén. Cuando lo tenga, lo imponen como un poderoso. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Salmo 32, parece que hace falta algunos que gloria a Dios, lo leamos todo. Vamos a leer, amados hermanos, del 1 al 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Estaremos, amados hermanos, con la ayuda de Dios, meditando en un pensamiento, en un tema, la experiencia del perdón divino. Amén. La experiencia del perdón divino. Encontramos, amados hermanos, la lectura leída, este salmo muy maravilloso al ponernos a meditar. David, el hombre, amados hermanos, quien Dios mismo testifica que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre, amados hermanos, que adoraba a Dios en las buenas y en las malas. Dios lo llamó desde joven. Amados hermanos, lo ungió como rey, aún reinando Saúl, porque Saúl había desobedecido. Este hombre, amados hermanos, llegó al reinado, y David había, amados hermanos, llegado a ese punto tan alto de no solamente dirigir al pueblo en esa adoración a Dios, sino llegar al rey, a ser rey de todo el pueblo de Israel. Pero que estando David en su reinado, llegó el momento donde se descuidó, donde hubo un descuido en su vida, donde dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que en el tiempo que salían los reyes a la batalla, David se quedó en casa. Por eso, hermanos, siempre a veces hacemos hincapié, no es bueno si tenemos el tiempo quedarnos en casa, porque es allí donde el enemigo haya entrada para minar la mente y el corazón. Y David, en ese momento donde el pueblo estaba en la línea de batalla en contra de sus enemigos, David dice que un día se levantó tarde y comenzó a pasear sobre la azotea de su palacio. Y miró a una mujer llamada Betsabé. Dice que la vio y la deseó en su corazón. Y mandó, dice, a preguntar quién era y a decirle que fuera a su palacio. Y esta mujer era la esposa de uno de los que estaban en la línea de batalla. Mujer de Urías, Eteo, uno de los valientes de David. David, dice la Biblia que se llegó a ella. Pero dice la Biblia que esto que David había hecho desagradó a
David, amados hermanos, pasó un proceso de un año sin antes ser confrontado, donde aparentaba, donde, amados hermanos, hacía ver que todavía era el mismo, pero él sabía que su presencia se había apartado de él, que el Espíritu Santo ya no estaba en él. En ese proceso de un año, David expresa estas palabras después que fue confrontado. En el Salmo 51, él pide perdón a Dios. Él dice: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. Dice: devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaría a los transgresores el camino. Estando en ese proceso, dice, amados hermanos, que al año Dios le habló al profeta Natán y le dice: ve a ver al rey y habla de estas palabras. Comenzó Natán el profeta a decirle una parábola. Mirá, en una ciudad había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, mucho ganado, pero que también había un hombre pobre, que era su vecino, que tenía solamente una corderita. Con ella comía, con ella dormía. Le dices: en una ocasión llegaron unos visitantes a visitar a aquel hombre rico y él no quiso tomar de sus ovejas, sino que vino y le quitó aquella única que aquel hombre tenía. Le dice Natán: ¿qué consideras tú que se va a hacer, que se puede hacer? Ese hombre, le dice David, merece la muerte y que pague 4 veces. Natán le dice: ese hombre eres tú. Es que a veces, hermanos, nosotros mismos, Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Cuando David fue confrontado, dice que David dice a Natán: he pecado contra Jehová. Yo fallé. En palabras latinas, metí la pata. Pero aquí estoy. Ahora Natán le dice: Dios también ha remitido tu pecado y no vas a morir, porque has reconocido que fallaste. Si David no reconoce, Dios lo mata. Cuando Dios, hermanos, confronta con su palabra, no es para tirarnos a la calle, sino para que reflexionemos, para que recapacitemos, para que seamos restaurados. Porque ¿qué dice Jeremías en el capítulo 18? Palabra de Jehová que vino a mí diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Jeremías dice: me levanté y fui a casa del alfarero. Y aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda, y la vasija que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero vino, dice, e hizo una vasija según mejor le pareció hacer. En las manos del alfarero aquella vasija se había quebrado. Aquella vasija había perdido el propósito. Pero gloria a Dios por esas manos del alfarero, que nosotros quebrados, hermanos, hemos venido a su presencia y hemos sido restaurados por esas manos gloriosas. Yo no sé si usted se siente endeudado con Dios, hermano, pero cuántas veces nosotros hemos perdido el propósito para lo cual hemos sido creados, y Dios no nos ha desechado. Dios no nos ha, amados hermanos, abandonado, sino que ha moldeado nuestra vida. Ahora bien, David, después de confesar su pecado en el Salmo 51,
reconocer que había fallado, él tiene esta experiencia tan gloriosa de sentir el perdón de Dios en su vida. Yo creo que cada uno de nosotros, dice la Biblia, que el que dice que no peca es mentiroso. Si yo preguntara a cada uno de nosotros, ¿usted ha fallado en esta semana, Dios? Yo creo que hemos fallado, no solamente una vez. Hemos pecado. Pero qué lindo, qué maravilloso que hay un Dios que no porque le hemos fallado Él nos va a abandonar, sino que cuando reconocemos Él nos perdona. Ahora David experimenta en su vida propia, personal, después de confesar su pecado, la experiencia de sentir la liberación de aquella carga, de aquel peso que agobiaba su vida. Y David expresa y testifica con su experiencia propia que las únicas personas felices y con paz en sus corazones son las que han recibido el perdón divino de sus pecados. De manera que la culpa ya no pesa sobre la mente y el corazón de aquella persona y solamente hay paz y liberación. Uno, amados hermanos, como cristiano, cuando falla delante de Dios, siente aquella culpa, aquella carga, aquel peso, que no podemos adorar a Dios, que no podemos decir un amén a veces, porque el pecado, amados hermanos, es lo que hace. Si hay algo, amados hermanos, que corta la comunión entre Dios y el hombre, es el pecado. Si hay algo que aleja la presencia de Dios de nosotros, es el pecado. Si hay algo que aleja la unción de Dios sobre nosotros, es el pecado. Cuando Sansón le falló a Dios y él seguía teniendo aquella fuerza, él siguió cometiendo pecado. Pero en una ocasión dice la Biblia que Dios se apartó de él. Y dice, y él no sabía que ya Jehová lo había abandonado. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estamos de esa manera? Que no nos hemos dado cuenta que el por qué no sentimos su presencia. ¿Por qué no sentimos esos ríos de agua viva? Pero Dios quiere que reconozcamos que hemos fallado delante de Él si lo hemos hecho, para tener la experiencia del perdón divino. David, amados hermanos, había asesinado, un pecado grande. Había dado muerte a Urías Eteo por las manos de los hijos de Amón y había adulterado. Pecados, amados hermanos, desagradables delante de Dios. Y él expresa en este salmo diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué es ser bienaventurado? 3 veces felices. Dichoso, bendecido de parte de Dios. Por eso, hermano y hermana, siéntase dichoso, siéntase dichosa, que no ha sido necesario ir a donde están esos hombres sacerdotes, sino ante la presencia de Dios y confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 1 comienza con esta gran dicha de bienaventuranza. El Sermón del Monte comienza también aventurado también.
Y ahora David, amados hermanos, expresa que en realidad las únicas personas felices no son aquellas que tienen la mejor casa. No son aquellas las que tienen mejor carro. No, espero no se vayan a ofender. No, hermano. No son aquellos que tienen una gran cuenta bancaria, no. Las personas realmente felices son las personas que han sido perdonadas por Dios. Porque hemos recibido la paz a través de su sangre. Hay paz en nuestras almas. Hay paz en nuestros corazones. A veces quizás no hay el alimento necesario, pero hay paz. Y eso no tiene precio, hermano. Vale la sangre de Cristo. Por eso yo no estoy de acuerdo, hermano, estar en un culto y estar bravo. ¿A qué venimos entonces? No nos sentimos agradecidos por ese sacrificio de Cristo. David expresa en este salmo su proceso de restauración después de haber pecado en contra de Dios. Y en primer lugar, este proceso implica la confesión del pecado. Toda persona que peca contra Dios necesita reconocer su falla y confesar para ser restaurado por Dios. Salomón dice en el libro de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza de Dios misericordia. Hermano, hermana, quiere misericordia de Dios. Yo digo, necesitamos misericordia de Dios. Confesemos nuestro pecado y Él alcanzará a través de su misericordia. David por un año había encubierto su pecado. Por un año él, amados hermanos, había estado de esa manera. Pero ¿sabe qué es lo que sucede con el hombre y la mujer que no confiesa su pecado delante de Dios? David expresa en este salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi veredor en sequedades de verano. De esa manera David, hermanos, se sintió en ese año, hermanos, que él no confesó a Dios, que quiso tapar el pecado. Pero, amados hermanos, yo le digo en esta tarde, si hemos fallado, confesémosle a Dios para que la vida espiritual vuelva a nosotros. Después, amados hermanos, que David confiesa, él dice más adelante: soy como olivo verde en la casa de Dios. Qué lindo, hermano, qué maravilloso cuando hay esa restauración de parte de Dios. David es claro al confesar su pecado. Él dice: cometió iniquidad, había pecado, habría transgredido la ley. Y él es sincero, había cometido iniquidad delante de Dios. Por eso cuando vamos a Dios, decirle: Señor, mira, yo hice esto y esto y esto. Porque de esa manera Dios se agrada, hermano. Él ya sabe, pero Dios quiere que le confesemos a Él. David había cometido transgresión. ¿Qué es transgresión? Es rebelión. Es cruzar la línea, desafiar la autoridad. David, como rey, él, amados hermanos, tenía poder, amados hermanos, de hacer lo que él quisiera, pero dentro del parámetro divino.
ser el rey, pero David no tenía que meterse ahí. Tenía muchas. A veces son temas que no se tocan en la iglesia, pero es necesario hablarlo, hermano. Hay líneas que, amados hermanos, muy amigo, amiga puede ser, pero hay una línea que no debemos de cruzar. A veces el exceso de confianza trae en consecuencias graves dentro de la familia. Y esto, amados hermanos, es así. Si vamos a los casos que han sucedido, fue porque se cruzó la línea. Podemos ser hermanos, podemos ser amigos, pero hay una línea que usted debe respetar y yo debo respetar. Si no respetamos esos parámetros divinos, hay peligro. Cuando usted no se detiene, cuando viene el tren, se va a morir, hermano. Así es el pecado mata. El pecado seca el alma. Pero Dios da vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Así que, hermanos y hermanas, conformémonos con el esposito y la esposita, amados hermanos, que Dios nos ha dado. A los casados, hermano. Esa es la que escogió, esa es la que se llevó, así que aguantemos, hermano. Si ya no tenemos la misma figurita, pero pidámosle a Dios que nos dé amor. Bueno, amén, hermano. Esto también es Biblia, hermano. Ahorita la aplico. Dice la Biblia, amados hermanos, Pablo dice que cuando se promete delante de Dios que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y que estarán unidos hasta que la muerte los separe. No es, amados hermanos, hasta que usted lo quiera mandar para el otro lado, no, sino hasta que llegue ese momento. Así que, amados hermanos, David confiesa. Luego el pecado es errar al blanco, es quedar corto, es salirse del camino correcto. Cuando nosotros pecamos, cualquier índole de pecado, nos salimos de la línea que Dios nos trazó. David se dio cuenta que él había errado como rey, como hombre, como hijo de Dios, para el propósito que Dios lo había llamado. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, fallamos del propósito que Dios ha trazado. Nos desviamos. Pero Dios no quiere que nos desviemos, sino que dice que lo cojo vuelva al camino para que sea sanado. Eso es lo que Dios quiere. Así que si andamos medio patojos, enderecémonos, hermanos. Amén. Porque no es que vamos a andar caminando literalmente, pero a veces en lo espiritual andamos así. Porque hemos fallado delante de Dios. Así que digámosle al Señor: endereza mis pasos para caminar en tus caminos. Iniquidad es maldad, culpa es estar torcido o distorsionado. David había caído en esa situación, había cometido maldad, si había torcido como cristiano, como hijo de Dios, si había distorsionado. Amados hermanos, son las consecuencias que hace el pecado. Nos distorsiona, nos tuerce, pero su palabra viene en esta tarde para que nos enderecemos.
Yo sé que hay un dicho que se dice, amados hermanos, que árbol viejo cuesta enderezarse, pero Dios sabe enderezar. Cuando Dios trata por muy torcido que estemos. El apóstol Juan en una de sus cartas dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué lindo, qué maravilloso es Dios que tiene la iglesia. Que no solamente nos perdona a nosotros como cristianos, como iglesia, sino para todo aquel que quiera acercarse al Señor. Isaías dice, amados hermanos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y estas palabras de invitación no es solamente para los amigos. Esto es para nosotros también. Que si hay cuentas pendientes delante de Dios, arreglémonos, hermano. Porque Cristo pronto viene por su iglesia. Después de David confesar su pecado, amados hermanos, él expresa que recibe automáticamente y siente, porque el perdón se siente. El perdón se siente. Cuando uno es libre de la carga, del peso, de aquella culpa. David experimentó aquella liberación total. Antes él había expresado: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Porque de esta manera David se sentía aprisionado. Pero cuando David experimenta el perdón de Dios en su vida, él expresa esas bienaventuranzas. Y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es feo, hermano, cuando uno va a una corte. Yo no sé si alguno ha ido a corte, pero yo he estado ahí ya como 2 veces por andar muy rápido corriendo. Pero sabe, amados hermanos, que feo se siente uno que uno está lleno en el banquillo de los acusados, y esperando la resolución de aquel juez y que lo señalen a uno: eres culpable, tienes que pagar esta cantidad. Y qué bonito se siente cuando, amamos hermanos, yo no sé inglés, pero ahí en inglés me dieron ese papel a mí, que ya estaban disminuidas, algo así parece esa letra ahí, que estaba, amamos hermanos, desaparecido aquella culpa, que ya no era culpable. Qué alegría, con aquel papel uno sale de aquella corte, hermano, porque uno ya se siente libre, que si el policía lo para otra vez, uno le enseña aquel papel que ya fue libre de aquella culpa. Ahora nosotros, el pecado, así estábamos, amados hermanos, antes de venir a Cristo. Teníamos una acta que nos era contraria, dice Pablo, pero que cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice que lavó aquella acta que nos era contraria en la cruz del Calvario. Y Él cargó con esa culpa, hermano. A través del sacrificio de Cristo en la cruz y a través de esa sangre derramada, es la que nos perdona, la que nos limpia y la que nos lava de toda suciedad. La primera alabanza que cantábamos, mencionábamos la sangre de Cristo.
Qué lindo, hermano, qué maravilloso cuando uno se siente limpio. Él literalmente sabe que cuando uno no se ha bañado o anda sucio del trabajo, uno le da pena acercarse a lugares donde anda gente bien arreglada. Se siente apenado. No levanta el brazo uno porque peligroso se desmaya el que está a la par. Porque uno sabe que ni uno mismo se aguanta, hermano. Pero eso es bonito cuando, amados hermanos, después nos bañamos, nos cambiamos. ¿Sabe que eso es lo que Cristo hizo con nosotros? Tal vez no lo echamos para Corrabán, pero olemos a vida, hermano. Olemos a vida. ¿Sabe que en una ocasión fui a traer yo a alguien que estaba veniendo de Honduras, que había pasado quizás varios días que no se había bañado? ¿Sabe que feo eso? Es feo eso. Sin amados hermanos, sin la intención de ofender, nosotros fuimos a recogerlo y sabe que yo no soporté mantener los vidrios cerrados del carro. Porque yo no quería, amados hermanos, que se sintiera más mal si me miraba vomitar. Yo por esa razón abrí el vidrio del carro, porque literalmente, amados hermanos, no soportaba aquel olor. Y digo yo en el sentido espiritual así, antes estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, pero a través de su sangre Él nos ha redimido. Hemos sido limpios a través de esa sangre. Por eso Isaías dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y puedo gritar y decir: gloria a Dios por esa sangre. No tengo más voz, pero vuelvo a decir: gloria a Dios por esa sangre. Estamos siendo dignos, hermano. Aleluya. San Mateo, amados hermanos, narra aquel sufrimiento de Cristo. Dice que a la hora sexta, dice que se oscureció el sol. Hubo, dice, terremoto. Las rocas, dice, fueron removidas de su lugar. Y Jesús dice que clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. Y el velo del templo, que dividía el lugar santísimo del lugar santo, dice que se rasgó de arriba abajo. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre en la cruz, cuando aquel soldado traspasó su costado, dice que sangre y agua salió de Él. Y podemos decir con seguridad: Dios ha sido bueno con nosotros. Y gloria a Dios por esa sangre. Gracias a Él por ese sacrificio tan glorioso. Por eso el escritor a los hebreos dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, sin contaminación, para entrar una sola vez en el santuario, porque los sacerdotes anteriores tenían que purificarse ellos mismos antes de purificar al pueblo. Pero al Dios que nosotros servimos es santo, y entró una sola vez para redimirnos del pecado. Gloria a Dios. Y dice: si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y de la becerra rociada al pueblo purificaba, cuanto más la sangre de aquel cordero que nos limpia
limpia, nos ha lavado. Y no solamente nos ha limpiado, sino nos sigue limpiando todavía. No somos dignos, hermano, pero digo gloria a Dios por esa sangre que cuando nosotros fallamos y nos acercamos, nos limpia y nos lava nuevamente. Esa sangre no se termina, hermano. Todavía, hermanos, sigue corriendo para limpiarnos. Por eso el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice que lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de morir por cada uno de nosotros. Pero dice uno de los ancianos, le dice: Juan, ya no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para tomar el libro y abrir sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, a un cordero como inmolado. Y vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Y oí, dice, la voz de muchos ángeles. Y eran millones de millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la gloria, la honra y la alabanza, porque con su sangre nos ha redimido y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos por toda una eternidad. Qué lindo, hermano, qué maravilloso. Cuando hay esa completa restauración, David dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Yo creo que hemos sido libres. Somos libres, hermano. Somos libres porque su sangre nos ha redimido. Así que, hermano y hermana, si hemos fallado, si hemos cometido alguna falta delante de Él, acerquémonos a Él, que Él está presto para perdonarnos, para limpiarnos y lavarnos con su sangre. Y, amados hermanos, de esa manera experimentaremos la experiencia que tuvo David. Sentirnos libres de culpa, libre de carga, libre, amados hermanos, de aquella conciencia que nos acusa, y diciendo: acordate lo que estás haciendo, acordate lo que hiciste. Sabe que por eso su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, para quitarnos todo peso, toda carga. Esperando, amados hermanos, que haya sido de bendición. Es mi tiempo. Dios le bendiga a todos. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos.